Capítulo 191. Impresionante, ¿no le parece, maestro Van Dijk? Dijo Olin con voz divertida mientras observaba la pantalla. Eso es lo mínimo, respondió Van Dijk, aunque el orgullo en sus ojos era inconfundible. No pudo ocultar la sonrisa que se dibujaba en las comisuras de sus labios al ver a Ludwig tomar las riendas de la situación. No solo resolvió todo el juicio, sino que también controla a los estudiantes lo suficientemente bien como para seguir su ejemplo. Un liderazgo y un carisma así son muy raros en estudiantes tan jóvenes, dijo Kimoria con un tono lleno de admiración. Debo felicitarlo, maestro Van Dijk. Parece que su elección de discípulo es más que perfecta. Es usted muy amable, profesor, dijo Van Dijk, aunque su tono era todo menos humilde. De todas formas, esto no ha terminado. Aún tendrán que lidiar con más problemas que simplemente descubrir a los clones. Las pruebas del profesor Olin siempre han sido divertidas. Solo puedo estar de acuerdo, dijo Bastión, entrecerrando los ojos mientras observaba la pantalla. Descubrir las falsificaciones en combate está bien, pero ¿cómo lidiará con la última? Todo el recinto quedó cautivado por la prueba de los novatos, más que por los demás. La tensión, la estrategia y los métodos poco convencionales de Ludwig habían atraído la atención de todos. En ese momento, era la quinta pelea. 3 estudiantes habían ganado, y 2 clones también habían salido victoriosos. Ludwig se había asegurado de eliminar a cualquier clon en cuanto ganaran, con acciones rápidas y decisivas. Pero pronto se encontraron ante la prueba más difícil. La pantalla mostraba a Ludwig mirando los números. Solo quedaba un estudiante, pero los números no cuadraban. Olin irritando. Ahí es donde las cosas se pondrán interesantes, dijo con la voz llena de expectación. Esto era de esperar, dijo Ludwig, con la mirada fija en los números. Creo que quisiste decir inesperado, corrigió Minerva con un tono cargado de preocupación. Los estudiantes sobrevivientes habían sido colocados a un lado, y el estudiante restante era el chico de aspecto nerd. Le quedaban 2 clones, y los números sobre ellos estaban desactivados. ¿Por qué dice 3 clones? Preguntó Bron, con la mirada alternando entre el nerd y la pantalla. ¿No es obvio? Siempre ha sido un clon. Los 3, dijo otro estudiante con voz frustrada. No. No lo soy. Protestó el nerd con voz temblorosa. ¿Cómo te llamas? Preguntó Ludwig con un tono tranquilo pero inquisitivo. Los 3 respondieron al unísono. Vinny. Ludwig sospechó. Parece que nos están gastando una broma. Echó un vistazo a la habitación, sus instintos le gritaban que algo andaba mal. Este es bastante duro, murmuró, frunciendo el ceño. ¿Qué quieres decir? Preguntó Bron con impaciencia. Quedan 3 clones, y él es el único que queda. Es obvio que todos son clones de un estudiante que perdió la última ronda. Ludwig retrocedió un paso, recorriendo la habitación con la mirada. No lo sé. Mi instinto me dice que algo anda mal. Hizo una pausa, con la mirada fija en las sombras del otro extremo de la habitación. Aún así, tendrás que luchar, dijo, señalando a uno de los Vinnies y luego a otro. ¡Qué injusto! Protestaron. Soy yo el verdadero. Aunque gane, tendré que luchar otra vez. Ese es tu destino, dijo Ludwig con tono frío. Así que más te vale encontrar la manera de ganar, Vinny. Porque si te niegas a luchar, puedo simplemente atarte y dejar que uno de los otros te elimine. Si ninguno de los 2 quiere luchar, haré que el tercero te mate, ya que debería ser el verdadero. Vinny maldijo en voz baja, pero se levantó a regañadientes y caminó hacia la arena con uno de sus clones. Ambos eran idénticos, sus movimientos y expresiones eran idénticos. Está bien, dijo Vinny, sacando una varita. Los 2 comenzaron a luchar, sus hechizos chocando en ráfagas de luz y energía. Al principio fueron cautelosos, conservando sus fuerzas, pero la tensión en la sala era palpable. Los ojos de Ludwig no solo estaban fijos en la pelea, sino también en el tercer Vinny, que parecía cada vez más agitado. En un momento de distracción, uno de los Vinnies no logró lanzar su hechizo a tiempo. Una bola de fuego llameante lo atravesó y se desplomó en el suelo, disolviéndose en lodo. El número rojo en la pantalla disminuyó en 1, dejando 2 clones restantes. El Vinny superviviente jadeaba con dificultad, con el rostro enrojecido por el agotamiento. ¿Estás feliz ahora? Preguntó con voz temblorosa. Todavía no, dijo Ludwig con tono tranquilo pero firme. Aún tenemos que demostrar que eres real.
Estoy exhausto, dijo Vinny, dejando caer los hombros. Me parece bien, dijo el otro Vinny, poniéndose de pie. Déjame pelear con él. Es una buena oportunidad para eliminar al falso. Cabrón. Maldijo el Vinny del centro con la voz llena de ira. No, dijo Ludwig, sacando 2 frascos de su anillo. Bebe esto, dijo, entregándoselo al exhausto Vinny. ¿Qué es esto? Preguntó Vinny con voz cautelosa. Pociones de salud y maná. Te ayudarán a recuperarte, explicó Ludwig. ¿Por qué haces eso? Preguntó el otro Vinny con tono sospechoso. Una pelea justa, dijo Ludwig con tono tranquilo. En cuanto se los beba y descanse, volveréis a la carga. ¡Qué fastidio! Gritó uno de los estudiantes que terminó la clase. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Ya sabemos que los 2 son falsos, los números no mienten. Quedan 2 clones y esos 2 son definitivamente los falsos. Gritó. Retírate. Dijo Bron. Al diablo con esto. Gritó mientras su mano se incendiaba y lanzaba una bola de fuego al Vinny que estaba a punto de beber las pociones. Los ojos de Vinny se abrieron de par en par cuando notó la bola de fuego que se aproximaba, por lo que se agachó desesperadamente, apenas evadiendo el proyectil en llamas que se disparó a través de la habitación hasta estrellarse contra la pared. «¡Estás loco!», gritó Vinny mientras recuperaba la compostura. Antes de que el estudiante que disparó la bola de fuego pudiera siquiera responder, su cuerpo quedó inmediatamente envuelto en una bola blanca y fue lanzado hacia el techo de la sala. Descalificado. ¿Qué demonios está pasando aquí? Ludwig frunció el ceño. Capítulo 192. ¿Lo acaban de eliminar? Preguntó Bron con un tono lleno de incredulidad. Todos en la sala estaban completamente estupefactos, no entendían en absoluto lo que había pasado ni la razón de ese comportamiento imprudente de su compañero. ¿Eso no significa que el verdadero Vinny es el que está sentado? Preguntó Minerva con el ceño fruncido. No, dijo Ludwig, negando con la cabeza. Eso solo significa que el tipo al que descalificaron es un idiota. Esto no demostró nada, pensó, pero mentalmente Ludwig frunció el ceño. Algo anda mal aquí. Hizo una pausa, entrecerrando los ojos mientras observaba la sala. Lo descalificaron porque atacaron a un clon. Las reglas lo establecieron, dijo Minerva. Así que el Vinny de ahí que no luchó es el verdadero. Si hubiera atacado a la persona real, no lo habrían descalificado. Te lo aseguro, el Vinny que no participó es el verdadero. Estaría más que dispuesto a darte la razón, pero no atacó nada, dijo Ludwig con tono cortante. El hechizo claramente falló. Se puso de pie, recorriendo la habitación con la mirada. No tengo neuronas para resolver esto. Necesito pensarlo un rato. Ustedes 2 lucharán en cuanto Vinny descanse. Todos gritaban. Pero soy real. Como ella dijo, él fue quien descalificó al otro. Pero ni siquiera me tocó. ¿Cómo lo descalificarían si el hechizo ni siquiera me tocó? Ludwig se enfadó cada vez más ante las protestas de los 2 Vinny, pero la mirada severa de Ludwig los silenció. El Vinny que había peleado bebió las pociones y descansó un rato mientras el resto de estudiantes hablaban entre ellos sobre el motivo por el cual su compañero fue descalificado. Ludwig, por su parte, miraba a su alrededor, sintiendo que faltaba algo, pero aún no podía captar nada. Estoy listo, dijo Vinny, herido, poniéndose de pie. Te digo que soy el verdadero. Te estás equivocando, dijo el otro Vinny, pero entró a regañadientes en la arena. Ludwig retrocedió, con la mente acelerada mientras los 2 Vinnys comenzaban su pelea. No dejaba de mirar los números en la pantalla, sus instintos le gritaban que algo no iba bien. Hay 2 personas desaparecidas, pensó Ludwig. Después de todo, había un número verde extra. Ludwig, Bron, Minerva y 4 más, es decir, 7 personas. Además del eliminado, Ludwig se giró para mirar a Vinny. También está Vinny, pero el número de arriba dice 8 verdes y 2 rojos y Ludwig entrecerró los ojos mientras observaba la habitación. Algo andaba mal. Los números no cuadraban. Quizás la pantalla era falsa, para engañarlos. Olim les dijo que no confiaran en nada de lo que oyeran o vieran. Ludwig seguía recordándose las reglas que Olim había establecido. Los 2 Vinnys siguieron luchando, esta vez con mucha más intensidad. El Vinny que bebió la poción parecía estar más exhausto. Descansar 1 o 2 minutos no fue suficiente para recuperar la energía de una batalla anterior, pero el mundo es injusto y Ludwig no podía consentir a ninguno.
Los hechizos seguían aumentando en intensidad, varios de ellos volando por todas partes, mientras Ludwig se aseguraba de estar atento a cualquier cosa extraña o cualquier cosa que no encajara. De repente, el Vini que había ganado su primer combate cayó al suelo, y el otro Vini se abalanzó sobre él con una mano llameante. El Vini, derribado, giró el cuerpo, esquivando por poco el ataque, y contraatacó con una bola de fuego que le voló la cabeza. El cuerpo decapitado de Vini pronto se convirtió en un lodo negro que se derramó sobre el otro Vini, cubriendo casi todo su cuerpo con una gruesa capa de lodo. El número rojo disminuyó en 1, dejando solo una persona falsa. Pero algo seguía mal. El Vini superviviente se limpió el lodo del cuerpo con una expresión que mezclaba alivio y frustración. Se acercó al ganador, pero Bron dio un paso adelante, apuntando a Vini con su arma. «Detente ahí», dijo Bron con tono frío. «¿Qué pasa ahora?» «Gané», protestó Vini. «Sí, pero el número sigue siendo 1. Y sin importar si eres falso o real, si mueres, no tendrá consecuencias para mí», dijo Bron, apretando el arma con más fuerza. Vini miró la pantalla, pálido. «¿Qué clase de estupidez es esta?» «Tiene razón, ¿sabes?», dijo Ludwig dando un paso adelante. «Pero soy real», dijo Vini con voz temblorosa. «Lo sé», respondió Ludwig con tono tranquilo. «Espera, ¿qué? ¿Lo sabes?», preguntó Minerva con el ceño fruncido. «¿Qué quieres decir?». «Sé que es real», dijo Ludwig. «En cuanto a Bron, también tiene razón. Bron puede eliminarte y no le afectará», dijo Ludwig, su mirada se dirigió al otro extremo de la habitación. «¿Cuál es tu razonamiento?», preguntó Vini con la voz llena de desesperación. «Si eres real, un jugador puede eliminarte. Si eres un clon, significa que no tienes un estudiante superviviente, y aún así puede matarte», explicó Ludwig. Bron colocó la espada cerca del cuello de Vini, pero Ludwig intervino y apartó la hoja. «Pero», dijo Ludwig con voz aguda, «eso no es lo que está pasando aquí. Finalmente lo entendí». Se giró, con la mirada penetrante mientras señalaba la pared del fondo. «Han estado todos tan concentrados en los números, las peleas, los clones, pero díganme, ¿alguien contó de verdad el número de estudiantes de verdad?». Silencio. La comprensión se apoderó de la sala. Mirando el número de supervivientes, era uno menos de lo que mostraba la pantalla. La sonrisa de Ludwig se ensanchó. «Sal. Sé que estás ahí». Durante unos segundos no ocurrió nada, lo que hizo que Ludwig frunciera el ceño. «Si no sales, te sacaré a rastras», dijo. Desde las sombras, en el rincón más alejado de la sala, dos estudiantes avanzan. Sus cuerpos movieron de forma antinatural, como si se hubieran fusionado con el entorno. Sus cuerpos se despegaron de la pared, revelando sus verdaderas llenas. Levantaron las manos mientras avanzaban. Dos estudiantes que parecían exactamente iguales. «Esto es lo que faltaba en las cifras», dijo Ludwig con tono tranquilo pero firme. Había un estudiante extra escondido desde el principio, junto con su propio doble. Capítulo 193. Bastardo. «Te escondiste mientras todos peleábamos aquí», gritó Vini, con la voz llena de ira y frustración. El recién llegado alarmante con sorna, con expresión tranquila pero petulante. «No hay necesidad de ser remilgado ni enfadado. Solo hice lo que tenía que hacer». Se encogió de hombros ante la actitud de Vini, como si no le importara en absoluto el desastre que había armado. «Tiene razón», dijo Ludwig con tono tranquilo pero firme. «Él también participa en este desafío. Hizo lo que tenía que hacer para ganar. Aunque todavía no me gusta». El recién llegado ladeó la cabeza y su sonrisa se ensanchó. «¿Cómo lo supiste? Seguro que ni siquiera nos conocimos en el bosque. Y está claro que no me conoces ni sabes a qué me dedico». «Eso es irrelevante», respondió Ludwig con la mirada fija. «En cuanto a cómo te vi, siempre pensé que algo andaba mal cuando ese tipo atacó a Vini». «Sí», dijo el recién llegado, con un tono burlón. «Si no lo hiciera, yo sería el último en quedarme aquí, mientras ustedes estarían peleándose entre sí, intentando averiguar quién es real y quién es falso». Ludwig suspiró con expresión indescifrable. «Aún así, todo salió bien. Mata a tu clon y acabemos con esto de una vez. No quiero quedarme aquí ni un segundo más». «¿Y si no quiero?», dijo el joven, su sonrisa volviéndose siniestra. El aire en la habitación parecía haber bajado varios grados y todos estaban cada vez más enojados. «Entonces te joderé yo mismo».
maldijo Bron, apretando la empuñadura de su espada con fuerza. ¿Y cómo sabrías quién es real y quién es falso? Replicó el recién llegado con tono burlón. Al fin y al cabo, si me atacas y soy el clon, quedarás descalificado, igual que el anterior. Seguro que no quieres que te descalifiquen, después de todo, aprobaste, o casi. Incluso si uno de nosotros fuera sacrificado, eso significaría que podríamos descubrir al verdadero inmediatamente después, y créeme, aún así te eliminaré. Personalmente, claro está, dijo Ludwig, con un tono tranquilo pero con un toque de amenaza. Ya veo, pero ¿olvidaste lo que puedo hacer? Dijo el recién llegado, con una sonrisa aún mayor. En un instante, él y su clon desaparecieron, reapareciendo justo detrás de Ludwig. Puedo escapar fácilmente. ¿Por qué haces esto? Preguntó Minerva con voz frustrada. No lo sé, dijo el recién llegado con tono ligero y despreocupado. Porque es divertido. Justo cuando terminó de hablar, la mano de Ludwig se disparó y agarró el cuello del recién llegado con una fuerza férrea. Oye. Gritó el recién llegado, con el pánico reflejado en su rostro. Para. Te arriesgas a fracasar. Pero no lo sé, dijo Ludwig con voz fría. Apretó la hoja de su arma contra el cuello del recién llegado. Ya sé que eres el verdadero. ¿Cómo puedes saberlo? Somos exactamente iguales. Protestó el recién llegado con voz tensa. El dobladillo de tu túnica, dijo Ludwig con tono tranquilo pero firme. No está quemado. Señaló al clon con la cabeza. La ropa del otro tipo está quemada. Esa es la razón de la descalificación anterior. Tuvo la mala suerte de lanzar el hechizo, fallar a Vin y caer sobre el clon. Por eso supuse que estabas aquí con nosotros en la habitación. Puede que compartan la misma apariencia, pero la ropa de tu clon está quemada. Y como eres real y tu clon es falso, matarte no tiene repercusiones para mí. La sonrisa del recién llegado se desvaneció, su bravuconería se desmoronó bajo el implacable agarre de Ludwig. Bien. Bien. Dijo, levantando las manos en señal de rendición. El clon imitó sus acciones, con expresión inexpresiva. No intentes ninguna estupidez, advirtió Ludwig con tono cortante. Te descalificarán. Elimina al clon y terminemos con esta parte tonta del juicio. El recién llegado se frotó el cuello, haciendo una mueca de dolor. Caramba, qué pesado eres. Murmuró con un tono de fastidio. Caminó hacia la arena, seguido de cerca por su clon. El clon parecía confundido, sus movimientos vacilantes. No habló ni dijo mucho, pero sus ojos movían rápidamente en todas direcciones, como si buscara una oportunidad para atacar. Justo cuando la pelea estaba a punto de comenzar, el recién llegado levantó la mano. Entonces, mejor acabemos con esto rápido, dijo con tono despreocupado. ¿De qué habla? Murmuró Bron, frunciendo el ceño. La mano levantada del recién llegado se retorció, al igual que la del clon. Ambos reaccionaron en perfecta sincronía, con movimientos extrañamente idénticos. Ludwig apretó el arma con más fuerza, entrecerrando los ojos mientras observaba la escena. Dos sombras surgieron de debajo del recién llegado y su clon. Sin embargo, la sombra bajo el clon era más densa y oscura, mientras que la del recién llegado era tenue y apenas visible. La mirada de Ludwig se dirigió al techo, donde se encontraba la fuente de luz. Se dio cuenta de que el recién llegado se había posicionado de forma que recibía más luz, mientras que el clon se encontraba en una zona más oscura. Las sombras que los rodeaban se intensificaron, y el cuerpo del clon se desintegró, disolviéndose en lodo. El cuerpo del recién llegado se sacudió violentamente, con sangre goteando de su nariz y boca, pero permaneció de pie. El número rojo sobre ellos bajó a 0 y la pared en el otro extremo de la habitación se abrió, revelando un nuevo camino. ¿Estás contento? Dijo el recién llegado, limpiándose la sangre de la cara. Sacó una pequeña poción del bolsillo y la bebió, con expresión serena a pesar del dolor. Este es una locura, pensó Ludwig entrecerrando los ojos. El ataque podría haberlos eliminado a ambos. El clon podía copiar los mismos hechizos, pero como el recién llegado se había posicionado mejor, su hechizo era más fuerte. El hechizo del clon era más débil debido a la falta de luz. Aún así, el recién llegado había estado dispuesto a soportar tanto daño solo para asegurar la victoria. Podría haber superado la prueba cuando quisiera, pero en lugar de eso, prefirió meterse con el resto de los estudiantes. Minerva se acercó a Ludwig en voz baja. A ese tipo le faltan un par de tornillos. Sí, lo noto, respondió Ludwig con tono sombrío.
Se giró y caminó hacia la luz. Por ahora, necesitaba concentrarse en el juicio que se avecinaba. Capítulo 194. Ludwig y los supervivientes se encontraron encerrados en una habitación cuadrada construida con ladrillos toscamente labrados y piedra. Las paredes parecían oprimirlos, intensificando la tensión en el ambiente. De repente, la habitación se oscureció y una pantalla se materializó ante ellos, mostrando al profesor Olim y la bulliciosa arena que se extendía más allá. Impresionante demostración de habilidad y análisis. Resonó la voz de Olim, con un entusiasmo palpable al dirigirse al público. El evento Doppelganger había concluido y la multitud seguía vibrando de emoción. Sinceramente pensé que habría muchos menos supervivientes, quizás ninguno, así que el próximo juicio sería aún más divertido, añadió Olim, con un tono cargado de picardía. Sus palabras infundieron inquietud en el grupo de Ludwig, aunque todos intentaron mantener la calma. Ahora, nuestro próximo y último reto para los novatos, continuó Olim, con una voz que exigía atención. Notarás que tienes una marca en las muñecas. La pantalla se amplió, mostrando una pequeña línea mágica circular inscrita que rodeaba las muñecas de cada estudiante. Esa es una baliza, y tú eres la presa, explicó Olim, con un tono de voz sombrío. Este desafío durará 3 horas. Durante ese tiempo, la baliza en tu muñeca revelará periódicamente tu posición al grupo de estudiantes eliminados en las rondas anteriores. Tu objetivo es simple. No dejes que te toquen. No importa el método que uses, simplemente no permitas que te toquen. Si un estudiante eliminado te toca, tomará tu baliza y será transportado aleatoriamente a otro lugar. El objetivo es simple. Después de 3 horas, solo aquellos con una baliza pueden pasar al desafío final de este evento. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara antes de agregar. Tengan en cuenta que, si un estudiante recibe suficiente daño como para eliminarlos, será teletransportado a una zona de espera aislada donde deberá permanecer durante 30 minutos. Veo que es otro desafío de supervivencia, comentó Kimoria con un dejo de diversión en su voz. Esta vez es un poco diferente, respondió Olim con un tono ligero pero con un matiz de astucia. Este desafío no requiere fuerza ni velocidad, sino una mecánica compleja y bastante enrevesada. Los estudiantes deben comprender bien cuándo deben tomar una baliza o incluso entregarla. El plan no es quién conservará su baliza por más tiempo, sino quién la tendrá antes de que se acabe el tiempo. Tienes partidas interesantes, Olim, dijo Van Dijk con voz tranquila, pero con un toque de escepticismo. Pero esa sala es terriblemente pequeña para una partida así. Solo quedan 7 estudiantes. Si dejas caer ahí a los demás eliminados, será un caos. La sonrisa de Olim se ensanchó, sus ojos brillaron de anticipación. Sí, lo sería, dijo, aplaudiendo. A su señal, los muros que rodeaban a Ludwig y a los demás se derrumbaron repentinamente, revelando una extensión interminable de imponentes muros de piedra que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El laberinto era vasto e intrincado, con sus caminos serpenteando en una vertiginosa variedad de posibilidades. Un laberinto, dijo Bastión con un tono divertido. Esto será divertido. Ahora continuó Olim, con un tono de fingida solemnidad, dado que los estudiantes que ya han llegado hasta aquí lo han pasado mal y han invertido mucho esfuerzo y energía para destacar entre sus compañeros, sería injusto que alguien más llegara y ocupara su puesto, ganado con tanto esfuerzo y suerte. Así que los cazadores tendrán una ligera desventaja. Chasqueó los dedos y apareció una nueva pantalla que mostraba a un grupo de estudiantes apiñados. Eran los estudiantes que habían sido eliminados en las rondas anteriores. Parecían llevar un buen rato esperando, pues algunos estaban tumbados en el suelo mientras otros se apoyaban contra las paredes, con expresiones que mezclaban aburrimiento y expectación. Pero algo era ligeramente diferente en estos estudiantes. Cada uno llevaba varias campanillas en el cuerpo, alrededor del cuello, las muñecas y los tobillos. La desventaja es el sonido, explicó Olim con un dejo de satisfacción en la voz. Cada cazador llevará 5 campanas que revelarán constantemente su posición a la presa. Quienes tengan balizas podrán oír el tintineo de las campanas y planificar mejor sus movimientos. Hizo una pausa y su sonrisa se ensanchó. Además, cada 30 minutos que pase, todos los cazadores perderán una campana. La arena estalló en murmullos a medida que las implicaciones de las palabras de Olim se asimilaban. Durante la última media hora del período de 3 horas, los cazadores podrían moverse sin el sonido revelador de sus campanas, lo que los hacía mucho más peligrosos.
Y una cosa más, añadió Olim con un tono casi alegre. Hay algunos pequeños eventos ocultos dentro del laberinto que pueden cambiar las cosas. Estos eventos son tanto para cazadores como para presas, y recibirás pequeñas bonificaciones al completarlos. Como si hubieran dado una señal, los muros que rodeaban a los cazadores comenzaron a derrumbarse, y los estudiantes eliminados irrumpieron en el laberinto, con sus campanillas tintineando con fuerza al dispersarse. El sonido de sus movimientos resonó por todo el laberinto, un recordatorio constante del peligro que ahora acechaba en su interior. Que empiece el juego, declaró Olim con voz resonante. Cazar o ser cazado. Ahora puedes usar inspeccionar, maldita sea, esto es una locura, murmuró Minerva, con los ojos fijos en la baliza brillante en su muñeca. Dijo Ludwig con tono pensativo. Está diseñado para mantenernos a la deriva. Aunque al principio pueda parecer ventajoso, cuanto más tiempo pase, peor será para nosotros. En el juicio nunca se dijo nada sobre que no pudiéramos defendernos, señaló Vinny con un tono de frustración en la voz. Puedes hacerlo, respondió Ludwig con tono pragmático. Pero solo somos 7, y ellos 23. Dudo que podamos defendernos de un grupo entero con solo unos pocos de nosotros. Otro estudiante intervino. ¿Quién dijo que voy a ayudar? El grupo se giró para mirarlo, el manipulador de sombras que había causado tanto caos antes. Sonrió con picardía, con los ojos brillantes. Este es un buen desafío para jugar en solitario, dijo, retrocediendo unos pasos. Antes de que alguien pudiera protestar, su forma se fundió con las sombras del laberinto poco iluminado, desapareciendo por completo. ¿Estás solo?, resonó su voz débilmente antes de desvanecerse por completo. Capítulo 195. Hijo de puta. Dijo Malbron, con los puños apretados por la frustración, y su voz resonó por el laberinto. Su rostro era una máscara de ira, pero debajo, había un atisbo de inquietud. La abrupta partida del manipulador de sombras había dejado al grupo expuesto, y Bron no era de los que ocultaban su irritación. No lo culpo, dijo Ludwig con tono tranquilo y mesurado, aunque su mirada penetrante escudriñaba al grupo. Yo habría hecho lo mismo si fuera él. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a los estudiantes restantes. Aunque esto suene a una prueba que deberíamos hacer en grupo, en realidad, si lo hacemos, seremos eliminados al instante. En cuanto se enciendan nuestras balizas, seremos descubiertos ante todos los cazadores. Y si nos agrupan, no quiero ni pensarlo. Minerva asentada, con expresión sombría pero decidida. Ajustó la sujeción de su varita, y sus nudillos se pusieron ligeramente blancos. ¿Entonces crees que deberíamos separarnos? Parece la mejor opción, dijo Ludwig con voz firme. Usen el oído y los sentidos. Mantengan la calma y estén atentos a sus balizas cuando se enciendan. Yo seguiré adelante. ¿A dónde?, preguntó Minerva, acercándose a Ludwig. Su voz era baja, pero con un deje de determinación. No iba a dejar que se fuera solo. Era su mejor oportunidad de sobrevivir. Después de todo, había demostrado su ingenio en el último desafío, y este parecía una prueba que lo requería mucho. El profesor Olin dijo que hay algunos eventos ocultos en el laberinto que podrían ayudarnos a conseguir algunas ventajas, explicó Ludwig con tono pensativo. Estoy intentando averiguar dónde están. Déjame acompañarte entonces, dijo Minerva con tono firme. Lo miró a los ojos, sin vacilar. Prometo no ser un obstáculo. Ludwig se encogió de hombros con expresión indescifrable. Como quieras. Los dos avanzaron, dejando atrás al resto del grupo. Los estudiantes restantes intercambiaron miradas inquietas, asimilando la realidad de su situación. Nunca habían formado un equipo. De ahora en adelante, cada uno lucharía por sí mismo. Bron, tras un momento de vacilación, pareció llegar a la misma conclusión. Sin decir palabra, se dio la vuelta y se alejó en otra dirección, con los hombros anchos tensos por la determinación. El resto de los estudiantes Vinny y algunos más decidieron permanecer juntos, formando un pequeño e inquieto grupo mientras se adentraban en el laberinto. Mientras Ludwig y Minerva se alejaban cada vez más del grupo, el laberinto parecía cerrarse sobre ellos. Los muros eran altos e imponentes, y la tenue luz proyectaba largas sombras que danzaban misteriosamente al moverse. Cada vez nos encontramos más unidos, ¿no crees?, dijo Minerva con voz suave, pero con un matiz de algo más profundo. Miró a Ludwig con una leve sonrisa en los labios. Me recuerda a nuestros días explorando el bosque, respondió Ludwig.
Ah, hablando de eso, dijo Minerva, con los ojos iluminados al buscar en su anillo. Sacó una pequeña antorcha que les resultaba familiar. Habían usado este objeto durante la búsqueda de Esteban. Esa es tu luz de llama azul, dijo Ludwig, arqueando una ceja. Puedes usarla aquí. No veo por qué no, respondió Minerva con tono seguro. El profesor Olin nunca mencionó nada sobre el uso de objetos personales. Encendió la antorcha, y su suave resplandor azul los envolvió de inmediato. Los efectos de la antorcha fueron los mismos que antes. Amortiguaba el sonido de sus pasos y los hacía casi invisibles para cualquiera que estuviera fuera del alcance de su luz. Deberíamos ser un poco cautelosos al usar esto, dijo Minerva, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Solo tengo 1 hora de luz, más o menos. Entonces no hay razón para encenderlo ahora, dijo Ludwig con tono pragmático. Pero justo cuando terminó sus palabras, el sonido de las campanas resonó por el laberinto. Varias campanas sonando a la vez, con sus notas tintineantes distorsionadas y desorientadoras. El sonido parecía provenir de múltiples direcciones, y los ecos rebotaban en las paredes de piedra en una sinfonía caótica. Los ojos de Minerva se abrieron y apretó más la antorcha. Retiro lo dicho, dijo Ludwig en voz baja pero urgente. Déjalo puesto por ahora. Los sonidos de las campanas eran engañosos, pues sus ecos impedían localizar con precisión a los cazadores. En un momento, el sonido parecía provenir de la izquierda. Al siguiente, se desviaba hacia la derecha. Ese sucio bastardo, murmuró Ludwig, con una sonrisa tirando de la comisura de sus labios. ¿Qué pasa? Preguntó Minerva, frunciendo el ceño confundida. El profesor, dijo Ludwig, con un tono que mezclaba admiración y frustración. Dijo que las campanas eran una desventaja para los cazadores. En realidad, es lo contrario. Los ecos distorsionan la ubicación del sonido. Uno podría huir del sonido solo para encontrarse de frente con un cazador. Todo este juicio parece terriblemente dirigido a la presa, que somos nosotros. Justo cuando terminó de hablar, un cazador emergió de un sendero cercano. Era un estudiante que Ludwig no reconoció, alguien que debió haber sido eliminado al principio de las pruebas. El cazador miró a su alrededor, escudriñando la zona con la mirada, pero no vio a Ludwig y Minerva a pocos metros de distancia, con la luz de la llama azul ocultando su presencia. El cazador dudó un momento, luego eligió un camino diferente y desapareció en el laberinto. Minerva dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Pensé que estábamos perdidos, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Solo es uno, respondió Ludwig con tono tranquilo pero con cierta cautela. En el peor de los casos, lo eliminaremos. Pero no quiero armar jaleo. Nunca se sabe si hay otros cazadores cerca. Sigamos avanzando. Minerva ascendió, y ambos se dirigieron en dirección contraria al cazador. Pero justo cuando daban sus primeros pasos, las marcas en sus muñecas se iluminaron. Un estruendo ensordecedor resonó desde las balizas, acompañado de un destello cegador. La llama azul en la mano de Minerva parpadeó y se apagó, dejándolos completamente expuestos. Al instante, el laberinto pareció cobrar vida. El sonido de las campanas se hizo más fuerte, más frenético, a medida que los cazadores cercanos, de todas direcciones, convergían hacia su ubicación. «Tenemos que correr», gritó Ludwig, su voz atravesando el caos. Los dos corrieron por el pasillo, sus pasos resonando con fuerza contra las paredes de piedra. El cazador que había visto antes les pisaba los talones, con sus campanillas tintineando salvajemente mientras los perseguía. Ludwig agitó los dedos, creando 2 pequeños orbes de luz que flotaban amenazadoramente detrás de él mientras corría. ¿Qué es eso?, preguntó Minerva con la voz tensa mientras luchaba por seguirle el ritmo. Seguro, dijo Ludwig en tono sombrío. El sonido de las campanas se acercaba cada vez más, la voz del cazador les gritaba. «Esperan». Ni hablar, espetó Ludwig, moviendo los dedos bruscamente. Los 2 orbes explotan en un estallido de luz y sonido, pillando al cazador desprevenido. Este tropezó y cayó al suelo, pero la explosión no fue lo suficientemente fuerte como para eliminarlo. Los dos siguieron corriendo, jadeando entrecortadamente al llegar a un punto de inflexión en el laberinto. Doblaron la esquina, pero se quedaron paralizados. Frente a ellos se alzaba un enorme león de piedra, cuya figura de 2 metros les bloqueaba el paso. Sus ojos brillaban tenuemente y su melena de piedra parecía ondularse como si estuviera viva.
La criatura emitía un gruñido bajo y retumbante, con la mirada fija en Ludwig y Minerva. Tienes que estar jodiéndome. Capítulo 196. Muévete. Gritó Ludwig mientras tiraba de Minerva hacia un lado. La enorme garra del león atacó con tanta fuerza que todo el laboratorio pareció tambalearse. Los pisos de piedra se derrumbaron y se rompieron. Tanto Ludwig como Minerva estaban casi azules por la fuerza de esa garra. ¡Corre! Gritó Ludwig y arrancó a Minerva de su mano mientras se precipitaban hacia el costado del león de piedra. La criatura rugió con tanta fuerza que Ludwig sintió que sus huesos de no muerto se sacudían. Como no muerto ignoraste el efecto de miedo de rugido de bestia. A Ludwig no le gustó cómo sonaba eso. Si era un no muerto y se resistía, giró la cara y vio que los ojos de Minerva estaban a punto de ponerse en blanco. Maldita sea, maldijo mientras la agarraba y la colocaba sobre su hombro mientras comenzaba a correr hacia adelante. El león se giró y comenzó a correr tras ellos, cubriendo fácilmente la distancia que Ludwig recorrió con tanto esfuerzo. En un momento dado, el pasillo en el que se encontraba tenía una entrada lateral, el laberinto albergaba varios pasajes, que Ludwig no dudó en tomar. El repentino cambio de dirección fue demasiado para que el león pudiera reaccionar y, cuando intentó detenerse, se deslizó por el suelo, arañando el piso que se desgarró con absoluta facilidad, haciendo que el león simplemente cayera y perdiera el giro. Ludwig corría por los pasillos sin detenerse, aunque con más rugidos y la estruendosa carrera del león, que le pisaba los talones. Esa no era su mayor preocupación. El sonido de las campanas parecía acercarse cada vez más a él a medida que corría. Justo cuando Ludwig llegó a un camino abierto, dos estudiantes que llevaban campanas lo notaron. «¡Una presa!», exclamó uno de los estudiantes, corriendo hacia Ludwig con la mano extendida. «Los límites de Letonia», cantó Ludwig. Al instante, varias cadenas surgieron y envolvieron al estudiante más cercano. El otro estudiante gritó: «¡Eres tú!». Ludwig se dio cuenta al instante de quién era el mismo estudiante del que hizo víctima en el bosque cuando arrojó varias aves rapaces hacia él. «Oh, este no te va a gustar», dijo Ludwig, señalando con la mano al estudiante. «Voto de silencio», lanzó Ludwig, rompiendo al instante el hechizo del otro estudiante, que acababa de empezar a preparar. El estudiante se sintió impotente mientras arañaba desesperadamente el hechizo que le ataba la boca, pero al ver que Ludwig seguía corriendo hacia él, todo lo que necesitaba hacer era tocar a Ludwig, por lo que corrió hacia adelante para interceptarlo. Justo cuando se sentía lo suficientemente cerca para tomar la baliza de Ludwig, algo detrás de Ludwig surgió del corredor detrás de él. Los ojos del estudiante se abrieron de par en par cuando el león saltó hacia la persona más cercana, el desafortunado estudiante atado por las cadenas de Letonia. El niño tenía la expresión más divertida en su cara. «Otra vez no». Ludwig esquivó hacia un lado, esquivando fácilmente la mano del mudo, y corrió hacia adelante con todo el poder que sus pies de no muerto le permitieron. El estudiante atado fue inmediatamente derribado con una pata feroz que instantáneamente creó una burbuja a su alrededor y lo transportó a la zona de espera. El estudiante mudo no tenía intención de quedarse allí por más tiempo, así que dio media vuelta y comenzó a correr detrás de Ludwig. Se dio cuenta de que no podría escapar de ese león, pero si tocaba a Ludwig, tomaría su baliza y sería transportado a otro lugar. Y entonces corrió, y corrió, y corrió. ¿Pero por qué no pudo alcanzarlos?, pensó el estudiante. Su mente daba vueltas mientras el león se acercaba a ellos increíblemente rápido. ¿Por qué el estudiante que está frente a él, aunque lleve a otra persona, crea cada vez más distancia? Lamentablemente, nunca obtuvo la respuesta, pues el león lo alcanzó y lo aplastó con una pata contra la pared más cercana. El estudiante fue trasladado de inmediato a un lugar seguro y eliminado. El león, sin embargo, se mantuvo firme en su empeño de perseguir a Ludwig. «¿Cuánto tiempo he estado inconsciente?», dijo Minerva, y entonces se dio cuenta de que Ludwig la llevaba en brazos. Su rostro se sonrojó. «Bájame, qué vergüenza». Se puso pálido al ver al león corriendo detrás de ellos. «No me bajes». Ludwig no pudo evitar reírse ante la absurda situación. Giró a la derecha, haciendo que el león volviera a fallar. «¿Es este el evento del que hablabas?». «No pensé que sería tan grave», dijo Ludwig. «Pero supongo que el profesor Olim quería que nos esforzáramos al máximo. El riesgo supera con creces cualquier posible recompensa, a menos que sea la eliminación inmediata de este evento».
Nadie es tan estúpido como para luchar contra algo así, dijo Ludwig mientras daba varias vueltas más. En ese momento se encontraron con uno de los estudiantes que habían estado antes con Billy. Oh, son ustedes, dijo, pero Ludwig ni siquiera esperó a responder y voló hacia adelante. ¿Por qué corres?, preguntó el estudiante, solo para notar que el suelo bajo él temblaba. A diferencia de los tontos cazadores, que estaban más concentrados en perseguir presas, este tipo era una presa, por lo que inmediatamente reconoció el peligro y comenzó a correr tras Ludwig. ¿Algo te está persiguiendo?, gritó mientras intentaba desesperadamente seguir el ritmo de Ludwig. Sí, respondió Ludwig, con la respiración constante a pesar de haber corrido durante varios minutos. Dudo que sea un cazador, dijo el estudiante mientras resoplaba y jadeaba llevando su físico al límite. No, respondió Ludwig mientras giraba a la izquierda. El tipo se movió inmediatamente siguiéndolo. No deberías seguirnos, dijo Minerva. Porque nos convierte en un blanco más grande. Ni hablar, dijo el chico. Este tipo parece saber lo que hace, me quedaré con él, respondió el chico con una amplia sonrisa. Sigue así, dijo Ludwig. ¿Por qué lo estás ayudando?, dijo Minerva. Ludwig sonrió. ¿Sabes, cuando te persigue una manada de lobos, la primera regla de supervivencia no es ser el más rápido del grupo, sino ser un poco más rápido que el más lento del grupo? Lo escuché, dijo el niño. Entonces será mejor que sigas corriendo, sonrió Ludwig mientras el león seguía corriendo tras ellos. Este evento, a pesar de todos los absurdos, pareció dibujar una pequeña sonrisa en el rostro de Ludwig. Ni siquiera él lo sabía, pero se estaba divirtiendo. Capítulo 197. Justo cuando entraban en el nuevo sendero, el suelo tembló violentamente. Un chirrido sordo y siniestro resonó por el laberinto, como si engranajes invisibles ocultos entre las paredes hubieran comenzado a girar. Entonces, de repente, las paredes se tambalearon y se movieron, adoptando nuevas configuraciones como las entrañas vivientes de una bestia gigantesca y ancestral. Ludwig apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo antes de que una enorme barrera de piedra quirúrgica del suelo entre ellos, cortando el paso a su nuevo compañero. ¿Qué demonios?, gritó el tipo desde el otro lado, con la voz amortiguada por el horrible muro que de repente los había dividido. ¡Mierda!, oyeron y pronto el sonido del león estrellándose contra la pared hizo que el tipo se callara de repente. Minerva, aún encaramada en su hombro, se estremeció. Creo que lo perdimos. Ludwig presionó la mandíbula, pero no tuvo tiempo de pensar en su repentina separación. Ante ellos, el suelo se partió y una enorme cámara abierta comenzó a formarse. Los muros se alzaban del suelo, moviéndose y conformándose en un gran campo de batalla cuadrado. Había 4 entradas, una en cada muro. Ludwig y Minerva se encontraron en la entrada sur. Frente a ellos, en la entrada norte, apareció otro cazador. Las otras 2 entradas permanecían ominosamente vacías, por ahora. En el momento en que Ludwig vio la estructura de la habitación, sintió un nudo en el estómago. «Mierda», murmuró. «Este es un duelo forzado». El cazador frente a ellos frunció el ceño y miró rápidamente a su alrededor, como si recién ahora se diera cuenta de la situación. «Oye, ¿no es esto un poco injusto?», gritó. Minerva se deslizó del hombro de Ludwig y cayó al suelo con un bufido divertido. «A diferencia de nosotros», dijo, «solo necesitas tocar a uno de nosotros para ganar. Así que, si acaso, diría que los números son justos». «Supongo», murmuró el cazador. «Pero no perdí tiempo». En un instante, se balanceó, apuntando primero a Minerva. El aire se quebró con la fuerza de su movimiento. Era rápido, demasiado rápido para que Ludwig pudiera interceptarlo de inmediato. «Oh, ¿vienes a por mí porque crees que soy más débil?», se burló Minerva. Ella giró su cuerpo en una fracción de segundo para esquivarlo, escabulléndose sin esfuerzo de la garra del cazador. Sus ojos brillaron. Pánico. La carga del cazador se detuvo de golpe. Se tambaleó y luego cayó de rodillas, arañándose las sienes con las manos mientras un grito gutural le arrancaba la garganta. «Arrugh». Ludwig no dudó. Extendió la palma hacia el oponente incapacitado y conjuró una bola de fuego abrasadora. El orbe de fuego salió disparado como un cometa, impactando directamente en el pecho del cazador. Este quedó encerrado en una burbuja y fue transportado fuera del área. Ludwig exhaló. Bueno, fue más fácil de lo que pensaba.
Minerva, sin embargo, seguía tensa. Algo no anda bien. Ludwig siguió su mirada hacia las dos entradas restantes. Un ruido sordo y profundo resonó desde el interior de los pasillos, seguido del inconfundible sonido de pasos pesados. La temperatura de la habitación pareció bajar, y el instinto de Ludwig le gritó que estuviera listo. Luego emergieron dos leones de piedra esta vez. Ludwig maldijo. Anda ya. No es justo. Los leones se lanzaron sin dudarlo. Ve a la izquierda. Ladró Ludwig. Minerva no discutió. En cuanto Ludwig corrió a la derecha, ella viró a la izquierda, siguiendo su orden. Los leones, concentrados en sus respectivas presas ya en plena carga, se estrellaron entre sí en su intento de perseguir a ambos objetivos a la vez. Ludwig corrió hacia la entrada más a la derecha de donde había venido uno de los leones, viendo un largo camino ramificado más adelante. Minerva. Nos separaremos aquí. Toma ese camino y corre. Dijo mientras lanzaba una bola de fuego al león que la perseguía. Minerva se sintió conmovida por el gesto e inmediatamente asintió y corrió hacia el otro lado. Los dos leones estaban concentrados en Ludwig mientras comenzaban a correr tras él. Él no la ayudó por bondad de corazón, sino porque, aunque habría dos leones persiguiéndolo, en realidad sería más fácil para él huir de solo uno. Y tal como pensó Ludwig, en el momento en que el primer león se abalanzó sobre la entrada, el otro león que estaba enfurecido por la bola de fuego se estrelló contra él. Se rugieron el uno al otro por un segundo, pero al notar los pasos de Ludwig que se alejaban, inmediatamente comenzaron a correr tras él. Ludwig corrió hacia uno de los pasillos del laberinto, sorteando los obstáculos. Las paredes se difuminaban ante él mientras aceleraba al máximo. Pero incluso a toda velocidad, los estruendosos pasos de sus perseguidores se acercaban cada vez más. De repente, un fuerte timbre resonó en el oído de Ludwig. Su baliza de muñeca, el dispositivo que marcaba su presencia para los cazadores, estaba fallando, emitiendo sonidos y destellando una luz potente. Se dio cuenta de que uno de los leones, que estaba más cerca de él, de repente frunció el ceño, quizás el sonido era demasiado fuerte para él. Ludwig tomó nota mental de eso y continuó corriendo. El laberinto comenzó a cambiar nuevamente, de repente una pared comenzó a levantarse frente a Ludwig. Ludwig no llegaría a tiempo si simplemente corría. Saltó firme. El cuerpo de Ludwig voló de inmediato hacia adelante con mucha más velocidad y potencia de la que cualquier salto le permitiría. El primer movimiento de la espada tirana, aunque completamente inútil con una simple cimitarra, le permitió a Ludwig saltar hacia adelante con rapidez. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, una sonrisa cruzó su rostro. Logró pasar la pared, y justo cuando su sonrisa comenzó a crecer al ver la pared que se alzaba, notó algo extraño en esa pared. No tenía la misma textura que las demás paredes. Justo cuando empezaba a procesar la razón, la maldita pared se desmoronó cuando uno de los leones la atravesó como si fuera de cartón. ¡Hijo de puta!, rugió Ludwig. Solo la mitad del cuerpo del león logró salir mientras comenzaba a arañar su camino hacia adelante. Se giró y comenzó a correr nuevamente. El primer león fue empujado repentinamente hacia adelante cuando el segundo se estrelló contra él, apareciendo grietas en su rostro. Los dos, ahora libres, comenzaron a correr tras Ludwig. Ludwig estaba completamente concentrado en correr, aunque su único camino era directo. Pero como había recorrido una buena distancia, debería poder llegar al final del camino y dar una vuelta antes de que lo atraparan. Así fue, pero el sonido de un par de campanas cambió repentinamente toda su situación. Capítulo 198. El cuerpo de Ludwig reaccionó antes de que su mente pudiera procesar por completo el peligro. En una fracción de segundo, se tambaleó hacia atrás, raspando las rodillas contra el áspero suelo de piedra al deslizarse hacia adelante, evitando por poco el enorme pilar que se desplomó con una fuerza aterradora. El aire sobre él silbó cuando el pilar pasó a escasos centímetros de su rostro, tan cerca que pudo sentir la ráfaga de aire desplazado contra su piel. Su corazón o lo que fuera que lo representará en su cuerpo de no muerto latía con fuerza con una mezcla de adrenalina y alivio. No había sido precisamente un atleta en su vida pasada, ni había entrenado en acrobacias, pero su fisiología de no muerto, combinada con sus reflejos inhumanos y sus estadísticas de destreza y agilidad mejoradas, lo habían salvado una vez más. El pilar, que ahora oscilaba junto a él, chocó contra el león de piedra que le pisaba los talones.
El impacto fue ensordecedor, un estruendo atronador que resonó por todo el laberinto. La cabeza de piedra del león se hizo añicos, y su cuerpo se desmoronó bajo la fuerza del golpe. El propio pilar se astilló, esparciendo escombros por el pasillo. Ludwig apenas tuvo tiempo de percibir la destrucción cuando su atención volvió de golpe al cazador que lo perseguía. El cazador, un compañero de estudios cuyo nombre Ludwig no se molestó en recordar, ni siquiera se detuvo. Tenía la mirada fija en Ludwig, con la mano extendida, listo para reclamar su baliza con un solo toque. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. En lugar de abalanzarse sobre Ludwig, el cazador saltó sobre él, con el cuerpo retorciéndose en el aire mientras extendía la mano hacia los restos destrozados del león de piedra. Ludwig, aún tendido en el suelo, parpadeó confundido. ¿Qué demonios están haciendo?, pensó. ¿Acaso tiene deseos de morir? Pero al girar la cabeza para seguir la trayectoria del cazador, Ludwig se dio cuenta de que su desesperación no era en vano. Incrustado entre los fragmentos rotos del león de piedra había otro brazalete de baliza, que brillaba tenuemente entre los escombros. Los dedos del cazador lo rozaron justo cuando el segundo león, aún intacto y furioso, golpeó con su enorme pata los restos de su compañero caído. El suelo se estremeció violentamente, y Ludwig sintió las vibraciones en los huesos. El cuerpo del cazador quedó envuelto en una luz resplandeciente y, en un instante, fue teletransportado, pasando de cazador a presa. Ludwig no tuvo tiempo de pensar en la repentina partida del cazador. El segundo león, ya libre de la distracción de su camarada caída, volvió sus ojos brillantes hacia él. Sus fauces de piedra se abrieron con un rugido estruendoso, y Ludwig supo que tenía que moverse. Se levantó del suelo, con los huesos enroscándose mientras se preparaba para correr. Su mente corría, reconstruyendo los acontecimientos que acababan de suceder. El profesor Olim había mencionado que los eventos del laberinto estaban diseñados para beneficiar tanto a los cazadores como a las presas. Ludwig inicialmente descartó la idea, pero ahora comprendía la verdad. El cazador había tomado la decisión más inteligente. En lugar de arriesgarse a una confrontación directa con Ludwig y el león, había optado por el objetivo más fácil: la baliza oculta en el león roto. Fue una decisión calculada, una que Ludwig no pudo evitar respetar, incluso si lo había dejado en una posición precaria. Ludwig se dio cuenta de que los leones de piedra no eran solo obstáculos. Eran oportunidades. Su fuerza hacía casi imposible derrotarlos solos, pero sus faros ofrecían a los estudiantes una manera de cambiar la situación a su favor. Si los estudiantes hubieran estado dispuestos a trabajar juntos, podrían haber derrotado a los leones como grupo, cazador y presa, compartiendo el botín y evitando conflictos innecesarios. Pero la cooperación era un bien escaso en la Academia de la Torre Negra. Los estudiantes eran demasiado competitivos, desconfiaban demasiado unos de otros, como para unirse contra un enemigo común. Era más fácil, y más satisfactorio, luchar entre ellos. Los pensamientos de Ludwig fueron interrumpidos por el sonido de unos pasos pesados tras él. El segundo león se acercaba, su enorme figura avanzando por el pasillo a una velocidad aterradora. Ludwig no dudó. Se dio la vuelta y echó a correr, con la mente ya trabajando en un nuevo plan. El laberinto era un laberinto de paredes móviles y trampas ocultas, y si tan solo pudiera adelantarse al león, podría sacarle ventaja a la situación. En la arena, el público observaba con gran expectación los acontecimientos. La enorme pantalla mostraba la huida desesperada de Ludwig, con el león de piedra pisándole los talones. El profesor Olim, de pie junto a Van Dijk y los demás profesores, no podía ocultar su satisfacción. Parece que su estudiante ya ha comprendido la mecánica básica de las trampas que preparé, dijo Olim, dirigiéndose a Van Dijk a la vez que informaba al público. Su voz denotaba orgullo, como si fuera un maestro de juego observando a un jugador comprender por fin las reglas de su juego. El público estaba cautivado. La mayoría había dejado de prestar atención a las pruebas de segundo y tercer año, que, si bien impresionantes, carecían de la intensidad cruda e imprevisibilidad de la ordalía de Ludwig. Los de segundo y tercer año eran fuertes, sí, pero sus desafíos eran casi rutinarios comparados con el caos que se desataba en el laberinto. Van Dijk, siempre el mentor estoico, asintió levemente ante el comentario de Olim. Es lo mínimo indispensable, dijo con tono mesurado. Entender las trampas es una cosa. Usarlas en su beneficio es otra. Hasta ahora, Ludwig ha logrado mantener su estatus de presa, pero me interesa más ver cómo se desenvuelve como cazador. Bastión, uno de los otros profesores, arqueó una ceja.
¿Crees que se desempeñaría mejor como cazador? Kimoria, otra profesora, intervino antes de que Van Dijk pudiera responder. Creo que sí, dijo con un tono de admiración. Las habilidades de Ludwig están hechas a medida para la caza. Tiene excelentes habilidades para cerrar brechas, poderosos hechizos de atadura y enraizamiento, y ya domina el voto de silencio, un hechizo del tercer círculo con el que la mayoría de los estudiantes luchan durante meses. Es extraordinario ver a alguien tan joven ejercer tal poder con tanta precisión. Van Dijk se permitió una pequeña sonrisa cómplice. Te impresionaría aún más si supieras que dominó el voto de silencio en una sola noche. Capítulo 199. Los demás profesores lo miraron con incredulidad. Bastión frunció el ceño. ¿Una sola noche? Es imposible. Es la verdad, dijo Van Dijk, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Ludwig tiene un talento excepcional para la deducción y un aprendizaje rápido. Lo que a otros les toma semanas, él lo logra en horas. Kimoria empresarial con la cabeza, visiblemente impresionada. Me llevó 3 semanas aprender el voto de silencio, y lo consideré un logro. Hacerlo en una sola noche, es inaudito. La mirada de Bastión volvió a la pantalla, donde Ludwig seguía huyendo del león de piedra. Hay algo más que me preocupa, dijo lentamente. ¿Cómo es que todavía no está agotado? Lleva horas corriendo, luchando y planeando estrategias sin parar. Incluso los estudiantes más en forma estarían al borde del colapso. La expresión de Van Dijk permaneció neutral, aunque en su interior sopesaba sus palabras con cuidado. No podía revelar la verdad, que Ludwig era un no muerto, incapaz de sentir fatiga. En cambio, ofreció una explicación plausible. Me he preguntado lo mismo a menudo, dijo. La resistencia de Ludwig es inusual. Sospecho que podría tener ascendencia bárbara. Sus linajes son conocidos por producir individuos con una resistencia extraordinaria. Bastión asintiendo, aunque su expresión sugería que no estaba del todo convencido. Quizás. Aunque su complexión esquelética no parece precisamente bárbaro. Aún así, es la explicación más lógica. La mirada de Van Dijk volvió a la pantalla, donde Ludwig se abría paso por un estrecho pasadizo, con el león de piedra momentáneamente fuera de la vista. Hay algo más que deberías vigilar, dijo Van Dijk en voz baja. Fíjate en la sombra que se arrastra tras él. Bastión y Kimoria se acercaron a la pantalla, entrecerrando los ojos al ver la sombra tenue, casi imperceptible, que parecía moverse independientemente de los movimientos de Ludwig. Es eso. Empezó a decir Kimoria, pero Van Dijk la interrumpió. Sí, dijo. Y el hecho de que Ludwig aún no se haya dado cuenta es a la vez preocupante y aleccionador. Este juicio le enseñará una valiosa lección. Estar siempre alerta, incluso cuando creas que estás a salvo. Ludwig finalmente logró escapar de la implacable persecución del león de piedra, con sus piernas de no muerto llevándolo velozmente por los sinuosos pasillos del laberinto. Las paredes siempre cambiantes, las trampas ocultas y los obstáculos repentinos del laberinto habían jugado a su favor esta vez, permitiéndole perder al león en el caos. Se detuvo un momento, apoyado en una fría pared de piedra, con la respiración tranquila a pesar del esfuerzo. Para un no muerto, la fatiga física era un concepto extraño, pero la tensión mental de estar constantemente alerta era harina de otro costal. ¿Qué pasa? La voz de Thomas resonó en la mente de Ludwig, rompiendo el silencio. El espíritu de la linterna había estado inusualmente silencioso, probablemente dándole a Ludwig espacio para concentrarse durante la persecución. Olvidé por completo que estabas aquí, respondió Ludwig mentalmente, con un tono que mezclaba diversión y agotamiento. Sí, con toda la tensión, supongo que te olvidarías del pobrecito, dijo Thomas, con un tono fingido de ofensa. Pero pareces un poco distraído. ¿Te preocupa algo? Ludwig frunció el ceño, mientras sus agudos ojos escudriñaban el pasillo tenuemente iluminado. Giró la cabeza, mirando por encima del hombro, pero no había nada allí, solo la inquietante quietud del laberinto. Sí, tengo esta sensación, dijo Ludwig en voz baja. Siento como si me estuvieran observando. Thomas rió entre dientes, y el sonido resonó débilmente en la mente de Ludwig. Bueno, eso es obvio. O sea, toda la maldita arena te está observando. Ludwig parpadeó, sorprendido por un momento. ¿Qué quieres decir? Preguntó, frunciendo el ceño. Oh, probablemente no lo sabías, dijo Thomas con tono despreocupado. Se están exhibiendo las pruebas. Todos en la arena observan cada uno de tus movimientos.
Ah, sí, murmuró Ludwig, con una leve sonrisa burlona en los labios. Pero no, se siente diferente. Algo más cercano, más personal. El tono de Thomas cambió, volviéndose más serio. Entonces, vigilaré tus pasos. Tú concéntrate en lo que viene adelante. Te lo agradezco, respondió Ludwig con voz firme mientras se apartaba de la pared y seguía avanzando. El laberinto estaba inquietantemente silencioso ahora, solo se oía el ocasional repiqueteo distante de campanas. Cazadores en movimiento. Ludwig avanzaba con determinación, con pasos ligeros y pausados, con los sentidos agudizados. Se aseguró de mirar por todas partes antes de cruzar, para no ser sorprendido como le había pasado antes con el león. Su brazalete, la baliza maldita que marcaba su ubicación, se encendía cada 5 minutos. Su brillo perforaba la tenue luz del laberinto y sonaba como los cuernos del infierno. Cada vez que se activaba, Ludwig tenía que moverse, sabiendo que los cazadores se sentirían atraídos por la luz y el ruido como polillas a la llama. El evento se había sumido en una extraña calma, y la mayor parte de la acción se desarrollaba en otros lugares. Algunos estudiantes habían perdido sus brazaletes, pasando de ser presas a cazadores, mientras que otros habían conseguido nuevas balizas. Ludwig, sin embargo, permaneció intacto, gracias a sus habilidades e instintos que lo mantenían un paso por delante. En un momento dado, un cazador emergió de entre las sombras, con la mirada fija en Ludwig. Ludwig se tensó, buscando instintivamente la empuñadura de su cimitarra, listo para defenderse. Pero, para su sorpresa, el cazador simplemente levantó las manos en señal de rendición y retrocedió. Lo siento, no me interesa cazarte, dijo el cazador con voz resignada antes de desaparecer por un pasadizo lateral. Ludwig se quedó allí un momento, ligeramente molesto. No era tan fuerte, ¿verdad? ¿Por qué lo evitaban todos? La respuesta, aunque él no lo supiera, era simple. Ludwig era un oponente formidable. Un espadachín y un mago con una mente aguda y reflejos rápidos. No era un blanco fácil, y los cazadores lo sabían. ¿Por qué arriesgarse a perseguirlo cuando había presas más débiles y vulnerables que perseguir? La emoción de la caza estaba reservada para los verdaderos depredadores, y Ludwig era todo menos una presa fácil. Pronto, el sonido de las campanas se hizo más fuerte, y Ludwig se giró para ver un rostro familiar acercándose. Era Minerva, con una expresión que mezclaba frustración y alivio. «Oh, te atraparon», dijo Ludwig con un tono ligero pero comprensivo. «Sí, incluso emboscada», respondió Minerva con un profundo suspiro. Le quedaban 2 campanas, lo que indicaba que ya había pasado la mitad del tiempo. «Tranquila, no voy a cazarte», añadió, aunque su tono sugería que no estaba del todo contenta. Capítulo 200. «No es que te lo vaya a permitir», dijo Ludwig con una sonrisa burlona y una confianza inquebrantable. Minerva gimió, señalando las campanillas que llevaba en el cuello y las muñecas. «Estas cosas son molestas. De verdad molestas. Permiten que todos en la zona sepan dónde estás, sobre todo a esos leones», dijo, con evidente frustración. Ludwig ladeó la cabeza, observándola un momento. «¿Te das cuenta de que no estás en tan mala posición como crees?», dijo con voz tranquila y mesurada. Minerva arqueó una ceja, intrigada. «¿Qué quieres decir? ¿Quieres una pista?», preguntó Ludwig con un brillo juguetón en los ojos. «Sí, por favor», dijo Minerva con entusiasmo. «Todos son demasiado rápidos para mí, y parece que Bron les contó sobre mi hechizo de pánico y cómo detenerlo». Ludwig rió entre dientes. «Ah, sí, me preguntaba cómo es que sigues siendo cazador con ese hechizo roto». Minerva lo fulminó con la mirada. «No tiene nada roto. Funciona bien», dijo, con tono defensivo. «Ah, supongo que no has entendido el término», dijo Ludwig, negando con la cabeza. «De todas formas, aún tienes tu linterna, ¿verdad?». «Sí», respondió Minerva, sacando la familiar luz de llama azul de su anillo. «Pero no es tan buena como pensaba». «No impide que las campanas suenen», dijo, con los hombros hundidos por la decepción. «Ya lo suponía», dijo Ludwig, asintiendo. «Pero recuerda, en la última media hora, si lo guardas, puedes usarlo para atrapar a quien te convirtió en cazador». Minerva abrió mucho los ojos al comprenderlo. «Ah, porque para entonces ya no sonarían las campanas», dijo, con una chispa de esperanza en la voz. «Exactamente», dijo Ludwig con tono talentoso. «Entonces, ¿quién te convirtió?». La expresión de Minerva se ensombreció. «Fue Bron», dijo con una voz cargada de veneno. Ludwig negó con la cabeza.
Ya se cayó una vez. Supongo que se volvió demasiado arrogante al ir solo. Minerva ascendió, evidente su frustración. Hablando de arrogancia, ¿cómo perdiste a los 2 leones que te perseguían? Preguntó, con curiosidad. Primero, eso no es arrogancia, es habilidad. Soy rapidísimo, dijo Ludwig con seriedad. Bueno, hay una condición extra para esta prueba que Olin no nos dijo, dijo en voz baja. ¿Qué pasa? Preguntó Minerva, inclinándose ligeramente. Los leones, explicó Ludwig. Cada uno tiene una baliza dentro. Si derribas uno, puedes agarrarlo. Es una oportunidad para que los cazadores consigan una baliza y completen esta etapa. Minerva abrió los ojos de par en par, sorprendida. Luchar contra esa cosa es un suicidio, y como lo sabes, asumo que venciste a una. Preguntó con tono escéptico. Ludwig negó con la cabeza. No, no soy tan arrogante. Pero las trampas de este laberinto pueden derribarlo. Aún así, prefiero no arriesgarme a enfrentarme a esa cosa. Es bastante fuerte y despiadada. Minerva asintió, pensativa. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ludwig se encogió de hombros. Deberías esperar. En cuanto pase la última media hora, deberías empezar a cazar. Solo malgastarás tu resistencia y maná esforzándote tanto ahora. Estoy de acuerdo, dijo Minerva con firmeza. Empezó a alejarse de Ludwig con pasos decididos. ¿A dónde vas? Preguntó Ludwig, levantando una ceja. A encontrar a Bron, dijo Minerva, con una sonrisa decidida en el rostro. Necesito vengarme. Ludwig no pudo evitar reír. Claro. Suerte con el evento, dijo, viéndola desaparecer por un pasillo. Se giró y empezó a moverse en dirección contraria, con la mente ya volviendo a la tarea. El tiempo seguía pasando, las paredes móviles del laberinto y las trampas ocultas mantenían a todos alerta. Varios estudiantes fueron rotados de cazador a presa y viceversa, y la dinámica del evento cambiaba constantemente. Otro león persiguió a Ludwig, pero gracias a su experiencia, logró escapar con facilidad, aprovechando la impredecible estructura del laberinto. 2 cazadores más se cruzaron en su camino, pero con una combinación de rapidez mental y saltos oportunos, Ludwig logró escapar ileso. Finalmente, llegó la última media hora del evento. Ludwig aún no había sido capturado ni siquiera tocado, pero sus habilidades e instintos lo mantenían por delante de la competencia. Se había enfrentado a innumerables desafíos, pero hasta el momento, siempre había salido victorioso. Parece que lo estás haciendo bastante bien, dijo Thomas, rompiendo el silencio con su voz. ¿Crees que Minerva recuperó su baliza? Ludwig se encogió de hombros. No lo sé, dijo con tono despreocupado. Pero espero que sí. Ludwig volvió a hablar Thomas, esta vez con un tono más urgente. ¿Qué pasa? Preguntó Ludwig, con todos sus sentidos en alerta máxima. Dijiste que sentías que algo te estaba observando, dijo Thomas en voz baja. Sí, respondió Ludwig, frunciendo aún más el ceño al sentir la agitación de Thomas. ¿Podría ser eso? Preguntó Thomas con tono amenazador. Ludwig se giró, escudriñando la zona con la mirada. Al principio, no vio nada, solo las paredes tenuemente iluminadas del laberinto. Pero entonces, su mirada se posó en una sombra que no pertenecía allí. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba allí. Una mancha de oscuridad que parecía moverse independientemente de la luz. Antes de que Ludwig pudiera reaccionar, la sombra se abalanzó como una serpiente, enredándose en sus pies y desequilibrándolo. Tropezó, buscando instintivamente su cimitarra, pero la sombra fue más rápida. La figura del manipulador de sombras emergió de la oscuridad, su rostro se desprendió de la sombra de Ludwig como un espectro materializándose del vacío. Quise eliminarte en el último segundo, dijo el manipulador de sombras, con la voz llena de satisfacción. Pero parece que me pillaste. Ludwig entrecerró los ojos, con la mente acelerada. Bola de fuego. Aulló, invocando un orbe llameante y lanzándolo hacia la figura sombría. Pero el enemigo fue más rápido. Con un movimiento rápido, agarró a Ludwig del pie, rozando con la mano la baliza en su muñeca. En un instante, la baliza desapareció y el manipulador de sombras se desvaneció en la oscuridad, dejando a Ludwig allí de pie, con una expresión que mezclaba frustración e incredulidad. Joder, murmuró Ludwig en voz baja y llena de irritación. El juego se había vuelto mucho más complicado. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido.
Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.